Vamos entonces a comenzar esta clase, vamos a disponernos para orar. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se han conectado y bueno, vamos a terminar este curso. No significa que hayamos eh, abordado todo, pero se hace lo que se puede. Cada libro de la Biblia eh, es un libro que puede ser escudriñado una y otra vez, porque la sabiduría que contiene cada libro y lo que Dios puede hablar a nuestras vidas en cada libro de la Biblia es infinito, inagotable. Entonces, hemos hecho un estudio de Primera de Juan, lo más exegético, exhaustivo que hemos podido, pero yo los invito a que sigan estudiando este libro que tiene la apariencia de un libro sencillo, pero es un libro muy, muy profundo y muy pertinente para nuestro crecimiento espiritual. Es decir, que nuestra vida puede ser examinada una y otra vez a la luz de este libro. Lo podemos convertir en un devocional personal para nuestras vidas en todo momento, porque se trata de temas bien importantes como el asunto de vivir en el amor, de andar en luz, de confesar al Hijo de Dios. O sea, cosas que tenemos que siempre estar examinando y supervisando en nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestro corazón. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a disponer nuestro corazón para esta clase, pidiéndole a Dios que nos ayude en esta hora. Padre que estás en los cielos, Dios, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, acercarnos un poco, Señor, a esta carta, Dios, donde tú nos has hablado, donde tú nos has edificado, donde nos has confrontado, Padre Santo. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que hemos oído y aprendido, Dios, se quede en nuestros corazones para siempre, Dios, que opere en nuestras vidas y en nuestras conciencias, que cambie nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la percepción que tenemos de la vida, de las personas, de las cosas, Señor, que nos acerque cada vez más a ti, Padre Santo, a tu Hijo Jesucristo, que nos llenes de tu Espíritu, Señor, a través de este curso, Señor, a través de tu palabra santa y preciosa, Señor. Hoy oramos para que nos hables, Señor, una vez más, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Tú eres quien escudriña los corazones, nosotros no conocemos la profundidad, Señor, de lo que somos, de nuestra alma, pero tú sí lo sabes y lo puedes hacer con tu palabra viva y eficaz, que es cortante, Señor, como espada de doble filo que penetra hasta partir nuestras almas, Señor. Dios, te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, que destapes nuestros oídos, que nos des oídos sensibles, corazones sensibles, que nos des la capacidad de escuchar, de entender, de asimilar, de guardar, de atesorar y de poner por obra, Señor, y también, Padre Santo, de compartir todo lo que hemos aprendido para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que cada uno de mis hermanos se convierta en un portador de tu palabra, en alguien que no solamente la reciba, sino que también, Padre Santo, la propague, Dios del cielo, que la tierra sea llena del conocimiento de tu palabra a través de cada uno de nosotros, Señor, que estamos haciendo este curso, Señor. Bendito Dios amado, rogamos tu presencia, Señor, en cada casa, en cada hogar, Padre, que Dios, que tú tomes el control, Padre, de la señal, del internet, del dispositivo, Padre Santo, de la plataforma de Zoom. Señor, toma el control de mi vida, toma el control, Padre Santo. Sé tú ayudándonos, sé tú guiándonos, sé tú guardándonos, sé tú protegiéndonos, Señor, en esta hora. Toma mi mente, toma mi corazón, Señor, glorifica tu nombre, Señor, glorifica tu palabra, Señor, Dios, que cada pensamiento de mi cabeza, Señor, vaya cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, que seas tú hablando a cada vida y a cada corazón conforme a tu propósito eterno en cada uno de nosotros, conforme a tu sabiduría, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Hoy más que nunca tenemos hambre y sed de tu palabra. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor. Derrama, Padre Santo, de tu espíritu en cada uno de nosotros. Capacítanos, Señor, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Sella esta carta en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que no olvidemos nunca tu palabra y que sigamos cada día aprendiendo más y más. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar al capítulo 4, versículo 7, que fue por donde quedamos aproximadamente en la semana pasada. Y vamos a leer los, los, los versículos eh, del 7 al 9, versículos del 7 al 9. Estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ok. Si nosotros examinamos bien los versículos que acabamos de leer, aparece algo un poquito contradictorio. Por ejemplo, dice una orden, hay una orden aquí que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Se supone que somos de Dios y Juan nos está diciendo que debemos amarnos los unos a los otros. Eso es un mandamiento, eso es una orden. Pero después de esa orden sigue una sentencia que dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es algo así como que todo aquel que es nacido de Dios irremediablemente va a amar. Todo aquel que ha nacido de Dios ama. Es decir, que pareciera que la orden es innecesaria. ¿Por qué innecesaria? Porque se supone que si hemos nacido de Dios, necesariamente vamos a amar. Si hemos nacido de Dios y Dios, perdón, y Dios genuinamente hablando es amor, esencialmente hablando es amor, y entendemos por el nuevo nacimiento que la naturaleza divina ha venido a ser parte de nuestra naturaleza humana y que hemos recibido su espíritu a través del nuevo nacimiento. Entonces, Juan está explicando que necesariamente una persona que se ha convertido, que necesariamente una persona que ha tenido una experiencia genuina, sobrenatural, con la presencia de Dios, que Dios ha derramado su espíritu, en otras palabras, que ha nacido de nuevo a través del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, necesariamente va a ser una persona que ame, porque Dios es amor. Entonces, ¿para qué nos dicen amados? Amémonos unos a otros porque Dios es amor. Y este es el meollo de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que la palabra de Dios, que la lectura de la palabra de Dios, que el estudio de la palabra de Dios, que la meditación de la palabra de Dios, que el amor por la palabra de Dios, que el celo por la palabra de Dios sean determinantes en nuestra vida espiritual, independientemente de que hayamos tenido una experiencia con el nuevo nacimiento, independientemente de que tengamos una experiencia genuina con el Espíritu Santo y con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo y a través del Evangelio. Es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en el estudio de la palabra. Es necesario que nosotros recibamos las órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de su palabra y a través de sus mandamientos como Él cumple su propósito en nosotros. El propósito de Dios en nosotros, al darnos vida, al traernos a su presencia, al derramar su espíritu en nosotros, es que nosotros aprendamos a amar, aprendamos a ser como Él, aprendamos a ser seres que aman, porque Dios es amor. Ese es el propósito esencial de Dios. Luego, ese propósito se cumple en el nuevo nacimiento, pero se seguirá cumpliendo en la medida en que los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, las palabras de Dios lleguen a nuestras vidas, porque Dios ejecuta sus propósitos en nosotros, cumple su voluntad en nosotros, realiza su obra transformadora en nosotros a través de sus mandamientos, a través de la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dios a través de su palabra nos transforma. La palabra de Dios contiene no solamente la información de lo que Dios quiere que seamos, no contiene solamente la información de la manera
como Dios quiere que nos conduzcamos, sino que la palabra de Dios contiene el poder divino para hacer que eso se haga una realidad en nuestras vidas. Así que la palabra de Dios no solamente nos comunica la voluntad de Dios, sino que la palabra de Dios opera en nosotros la voluntad de Dios, opera en nosotros la vida de Dios, opera en nosotros el cambio y la transformación. Entonces, nosotros tenemos que escuchar órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así hizo el universo. ¿Cómo hizo Dios el universo? La Biblia nos enseña en el Génesis. Retrocedemos nuevamente al Génesis, siempre interpretando los principios fundamentales de la fe cristiana. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Y dice, ¿cómo hizo Dios los cielos y la tierra? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cómo fue que vino a existir la luz? Porque Dios habló, porque Dios abrió su boca, porque Dios pronunció la frase, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, cuando Dios da una orden, no solamente nos está informando lo que Él quiere que hagamos, sino que nos está capacitando para que lo hagamos. Nos está entregando el poder que nosotros necesitamos para hacerlo. Por eso es que se dice que la palabra es viva y es eficaz. Es decir, que es poderosa, dice Timoteo, que es poderosa para transformar al ser humano. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para instruir en justicia, para hacer que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Quién hace todo eso? La palabra de Dios en nosotros. Entonces, así actúa la palabra de Dios. Y por eso es que Juan dice, amados, amémonos unos a otros. Es su palabra, es la palabra de Dios. Correcto, pero él está diciendo, el que ha nacido de Dios necesariamente va a amar. Pero ¿cómo va a amar? Porque el que es nacido de Dios tiene hambre de la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios y la palabra de Dios produce en él la salvación, la transformación del carácter. Por eso también Pedro escribió que debemos desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. El niño recién nacido tiene vida y está vivo, pero para que esa vida permanezca y se desarrolle y para que ese niño recién nacido en esa cuna llegue a ser el individuo maduro, el individuo 100% desarrollado, va a necesitar leche, va a necesitar ser amamantado, va a necesitar un biberón, va a necesitar un alimento. Si a esa criatura que evidentemente está viva, que evidentemente acaba de nacer, se le niega el alimento, no podrá crecer y necesariamente morirá. Esas son las analogías que utiliza en los escritores bíblicos. Decíamos como niño recién nacido, un niño recién nacido tiene un hambre impresionante porque se acaba de romper el cordón umbilical donde se le suministraba continuamente el alimento del vientre de su madre, y él lo primero que experimenta un bebé recién nacido es hambre. Hambre, su cuerpo reclama hambre porque su cuerpo está en un proceso de crecimiento y desarrollo continuo y él reclama la comida con tanto desespero que por instinto se va a llevar el dedo a la boca y se lo va a succionar con toda la fuerza que él tiene. Entonces, la Biblia utiliza esta analogía para decirnos, si nosotros queremos la vida de Dios en nosotros, ¿y qué es la vida de Dios en nosotros? Andar en luz, amar a nuestros hermanos, tener conciencia de pecado, luchar contra nuestro pecado, ir a la presencia de Dios, que la sangre de Cristo nos limpie de pecado, vivir una vida de comunión con Dios, con los hombres, con nuestros hermanos, vivir en santidad. Y todo eso es posible, ¿cómo? Gracias a alimentar nuestra vida espiritual de la palabra de Dios. Entonces, esas órdenes son como unos comandos divinos que cuando yo los escucho, se quedan en lo más profundo de mi corazón. Y en el momento en que mi carne empieza a desviarse del camino y comienzo a sentir enojo, odio, rabia, amargura, resentimiento, rencor,
a alguien, esa palabra, ese comando de Dios va a enderezar mi vida, va a enderezar mi corazón y me va a ubicar nuevamente en el camino correcto. Los mandamientos de Dios son el medio a través del cual Él cumple su propósito en nosotros. Quiero que saltemos un momentico antes de ir al origen divino del amor. Quiero que saltemos a estos textos que corroboran o ilustran lo que acabo de decir. O sea, el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas para hacer en nuestras vidas la voluntad de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios viene a mi vida para que yo me convierta en lo que Dios dice que soy desde antes de la fundación del mundo, escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero todo eso lo va a ejecutar en el tiempo, lo ejecuta la palabra de Dios. No podemos vivir sin un estudio serio de la palabra. No podemos crecer espiritualmente si no atesoramos la palabra. Esta es la leche espiritual no adulterada, la que nos hace crecer, la que nos da huesos fuertes, la que hace que se desarrolle todo nuestro cuerpo, pero en sentido espiritual. Entonces, vamos a mirar lo que dice Isaías 55, del 10 al 11, que es un texto que todos conocemos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok, hermano, no hay nada más productivo para nuestra alma y para nuestro crecimiento espiritual que beber de la palabra de Dios, que comer la palabra de Dios, que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero aún les digo más, no hay nada mejor para que nuestra vida sea trascendental. O sea, trascendental es que yo pueda comunicarle a otros la vida de Dios. La vida de Dios se comunica a otros a través de su palabra. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es que cada persona que estudie la Biblia aquí o en cualquier lugar o en cualquier ministerio de los que Dios ha levantado, que esa persona se debe convertir en un maestro, que esa persona no puede quedarse con ese conocimiento. Usted tiene que compartir el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando usted comparte la palabra de Dios, comparte la vida de Dios y hace que Dios llegue a las personas. Usted se vuelve en una persona que trasciende, una persona que deja huellas, una persona que produce fruto, que produce vida eterna, que produce salvación. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Confiando en la palabra de Dios, confiando en el poder intrínseco de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene la vida de Dios, tiene el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Soltar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, cualquier momento, cualquier instante, cualquier oportunidad, hermanos, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Si todos los padres de familia, si todas las madres de familia que me escuchan en este momento se propusieran hacer un llamado a sus familias, a sus casas, un llamado de 15 minutos, 15 minutos. ¿Usted cómo hace para convocar personas que son apáticas a las cosas de Dios, que son apáticas a la palabra de Dios? Convóquelos a un devocional de 15 minutos y en esos 15 minutos no diga ninguna bobada que se le ocurre. En esos 15 minutos seleccione un texto bíblico y haga que ellos lo repitan, haga que ellos lo lean, haga que ellos pregunten qué significa, explíquele lo que signifique. Un solo versículo bíblico que usted pueda sembrar en sus hijos, en sus padres, en su esposo, en su esposa. Un solo versículo bíblico puede traer vida eterna a una persona. Un solo versículo bíblico. La palabra de Dios es una bomba de tiempo. La palabra de Dios es la vida de Dios. Y si nosotros empezamos a atesorarla y si nosotros empezamos a disparar la palabra de Dios, o sea, que nosotros entendamos que nosotros simplemente somos portadores de una semilla que produce vida. No son ni tus palabras, ni mis palabras, ni lo que yo creo. Muchas veces cuando tenemos un tiempo para compartir un mensaje, nos dedicamos mucho a hablar lo que nosotros pensamos y no vamos a la palabra. Que cuando usted
vaya a compartir, así sea el devocional con sus hijos, tenga la Biblia en la mano y la abra y la lea, y que sus hijos entiendan, o las personas a las que les está hablando entiendan que esa palabra no proviene de su boca ni de su mente, de su imaginación, que la gloria no es suya, sino que esa palabra está condensada en ese libro, y que ellos puedan entender que proviene del libro de Dios y que proviene del corazón de Dios. Y el resultado, como dice aquel himno, dejaré el resultado al Señor, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y produce fruto cuando usted menos lo espera. A veces es instantáneo, a veces demora, pero la palabra de Dios siempre va a producir un fruto. Vamos a 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que el apóstol Pablo está diciendo que lo que él es producto de la gracia de Dios en su vida, es Dios en su vida, y la gracia de Dios nos llega a través de su palabra, a través del conocimiento de su verdad, es que recibimos su gracia, su luz, su poder, su libertad. Todo lo que viene de Dios viene a través de su palabra. Si hay perdón, es porque Dios ha enviado una palabra de perdón. Si hay gracia, es porque Dios envía una palabra de gracia. Siempre tiene que ver con lo que Dios dice. Esta posición de que hemos nacido de nuevo, sí, pero es a través de la palabra de Dios que llegamos a ser lo que quiere Dios que seamos. Es una posición que nos libra del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es el orgullo de pensar que yo he crecido espiritualmente por mi esfuerzo personal. Es decir, que yo soy una persona espiritual porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo me esfuerzo en portarme bien. Eso trae un orgullo espiritual que les roba la gloria a Dios y que produce la perdición del alma, porque produce una religiosidad de la cual yo estoy orgullosa, me siento mejor que las demás personas. Pero si yo entiendo que es la palabra de Dios la que está forjando mi carácter, la que está transformando mi vida y mi corazón, entonces la gloria es de Dios. Por un lado, nos libra del legalismo, y por el otro lado nos libra del libertinaje, es decir, de creer que si yo he nacido de nuevo, soy salvo, siempre salvo, y ya no hay nada que hacer porque Dios en su soberanía hará que yo haga lo que Él quiere hacer. No, yo tengo que también esforzarme en escuchar su voz, en escuchar su palabra, en permitir que su palabra entre a mi corazón. Yo tengo que esforzarme en ser buena tierra para la palabra de Dios. ¿Y cómo me esfuerzo yo en ser buena tierra para la palabra de Dios? Disponiéndome a escuchar la palabra de Dios, disponiéndome a recibirla y creyendo que esa palabra es poderosa para transformar lo que yo soy. Si yo creo que esa palabra es poderosa, hermanos, yo voy a desarrollar una cantidad de cosas que tienen que ver con la fe en esa palabra. Cosas, por ejemplo, que la gente arrogante y altiva desprecia. Cosas como memorizar versículos bíblicos. Cosas tan elementales con eso. En estos días se está viviendo mucha depresión y mucha tristeza. Todas las enfermedades mentales, por eso se dice mentales, o sea, que no son reales, es decir, que no hay un órgano en sí que está dañado. O sea, usted no tiene problemas del hígado, usted no tiene problemas del corazón, usted no tiene problemas de los riñones, pero usted tiene una depresión que está minando su salud, una depresión, una angustia, una ansiedad. Todos esos son problemas mentales, enfermedades mentales, es decir, su mente se salió de control, su mente no se... Todo eso, hermano, yo lo puedo decir y lo puedo comprobar, puedo testificar, puedo dar testimonio, te puedo decir que todas las enfermedades mentales se sanan cuando usted comienza a repetir la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios. Todos los miedos, todas las fobias, todas las angustias, toda la ansiedad. Si usted deja de escuchar sus propios pensamientos y usted comienza a escuchar los pensamientos de Dios,
textos bíblicos clave y usted comienza a memorizarlos antes de dormir, que es el momento clave cuando su cerebro va a descansar y está en un modo pasivo. Cuando nosotros vamos a dormir, el cerebro se pone pasivo y se pone más lento. Entonces, si usted antes de dormir comienza a preocuparse por lo que va a pasar mañana o por lo que está pasando o por lo que pasó ayer, su cerebro va a absorber pensamientos de temor, pensamientos de angustia, y eso es lo que va a controlar todo las 8, 5, 6 horas de sueño, o 10 o 12, no sé cuántas horas usted ocupe en el dormir, pero el cerebro va a recibir todo eso. Si usted, en vez de hacer eso, usted toma un versículo bíblico que hable de todas las promesas de Dios, de lo que Dios dice que es realmente usted. Y usted, aunque no lo crea, aunque no vibre con eso, usted simplemente lo repite 10, 12 veces, lo memoriza y se va a dormir con ese ejercicio. Y si se levanta también, qué fácil es tomar simplemente un pasaje bíblico y repetirlo 5, 6, 7 veces. Parece mentira, pero lo que estoy diciendo puede sanar a muchos enfermos. ¿Por qué no se sanan? Porque no creen, porque dicen, yo no entiendo eso, que repetir eso no va a pasar nada. Sí, sí pasa, sí pasa. La mente se sana con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para transformar nuestra vida. Entonces vamos ahora estábamos en el capítulo 4, leímos el 7 y el 8. Ahora vamos a leer del El 9 9 al también 10. el Leímos 9 también. también lo había. Sí, Ok, señora. entonces vamos a leer del 10 al 12. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ok, bueno, el punto central de este pasaje es el versículo 10, que habla del origen divino del amor. ¿En qué sentido? Él dice que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que antes y mucho antes de que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo y entendamos su muerte y entendamos su sacrificio y nos reconciliemos con Dios, antes de eso nosotros no sabemos qué es el amor. Eso implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que una persona que no tiene al Señor Jesucristo no conoce el amor. Implica que Juan está hablando de una cosa totalmente diferente a la que el mundo denomina amor. El amor es conocido única y exclusivamente en el momento en que yo me concientizo de lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo Jesucristo. Ese es el origen del amor. Mientras yo no entienda lo que pasó en la cruz del Calvario, mientras yo no comprenda el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo, la muerte expiatoria, la propiciación de Dios por mis pecados. ¿Qué es propiciación? Repito, a propiciación es apaciguar la ira. Dios en su santidad se enoja por causa del pecado. La injusticia le produce ira al corazón de Dios. Entonces, lo que nosotros merecemos es el juicio, el castigo de Dios, para que esa ira de Dios por el pecado, por la injusticia, se aplaque. Entonces, el Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario, paga el precio por nuestros pecados. Y eso produce que la justicia, que las demandas, las exigencias de la justicia divina sean satisfechas. Entonces la ira de Dios se apacigua, eso se llama propiciación, y Dios puede derramar sobre nosotros su amor. Si una persona no comprende el sacrificio de la cruz, si una persona no ha experimentado, ni entendido, ni comprendido
la inmensidad, la magnitud del amor de Dios, de entregar a su Hijo amado Jesucristo, el único justo, en la cruz del Calvario, para que tomase mi lugar, para Él derramar el castigo que yo me merecía sobre el cuerpo de su Hijo. Hasta que no entendemos eso, hasta que no comprendemos eso, nunca sabremos lo que significa realmente el amor. Todos los otros sentimientos, afectos y emociones pertenecen a un nivel muy bajo al cual la Biblia no denomina amor. Nosotros denominamos amor a la pasión, a la, al compañerismo, a la simpatía, a muchas cosas que son infinitamente inferiores a lo que Dios llama amor o al amor que proviene de Dios. La única manera de conocer el amor, de conocer el amor o de aprender a amar es conociendo el amor de Dios. Eso es lo que quiere decir. El ser humano comienza a amar cuando recibe el amor de Dios. Mientras no recibe el amor de Dios, no sabemos amar. Somos personas egoístas y no importa si usted es la mamá de un niño chiquito y bonito y usted dice que adora a su hijo, usted lo adora, usted lo sobreprotege, usted lo quiere dominar, usted lo tiene en el trono donde debiera tener a Dios, lo idolatra, etcétera, etcétera, pero usted no lo ama. O sea, usted no conoce el amor. Conocemos el amor solamente a través de Dios. Cuando entendemos la manifestación del amor de Dios en la cruz del Calvario. Dios quería que nosotros supiéramos que Él nos amaba, pero si Él no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, nosotros nunca jamás hubiésemos sabido que Dios nos ama, porque Dios es un Dios santo y nosotros somos seres pecadores. No podríamos concebir la idea de que un Dios santo nos ame a nosotros. No podríamos concebir esa idea. Dios manifestó su amor en la cruz del Calvario entregando a su Hijo Jesucristo. Esa es la manifestación suprema del amor y eso es lo que demuestra que el amor es un acto, que el amor es un verbo, que el amor es una acción, que el amor no es una emoción ni es un sentimiento. Y este es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, el que Él nos ha dado. Como dice el versículo central de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es un acto y es un acto esencialmente de dar. Una vez que yo recibo ese amor de Dios, que yo comprendo la profundidad, la grandeza del amor de Dios por la grandeza de su sacrificio, entonces lo normal, lo lógico es que yo empiece a amar a las demás personas porque ahí sí he entendido lo que es el amor, porque ahí sí he sido capacitada para amar. Entonces vamos a leer versículos 11 al 13. Perdón, 12 y 13. Ah, bueno, eso ya lo leímos, solamente vamos a mirar el 11, no vamos a leer todavía, Luz Dari. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, es un deber. Hemos sido amados por Dios. ¿Qué implica eso, hermano? Porque dice que debemos amarnos así, debemos amarnos así. Cuando comprendemos el amor de Dios, lo primero que comprendemos es que no merecemos el amor de Dios. Esa es la primera comprensión que tenemos. Cuando uno descubre la grandeza, la magnitud, la profundidad, la altura, la longitud del amor de Dios que excede todo conocimiento, lo primero que comprendemos y que queda claro en nuestra conciencia es que ese amor no lo merecemos, que estamos siendo amados de pura gracia, que el amor tiene que ver con el carácter de Dios y no con el carácter nuestro, que el amor no puede estar determinado por las características del objeto o de la persona que se ama. Eso es lo primero que nos enseña el amor de Dios. Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino que nos ama porque Él es amor. Entonces, al comprender el amor de esa manera, nuestros afectos naturales, como son el atractivo, la pasión, la atracción física, la simpatía, la fraternidad, lo que sentimos por los amigos que piensan igual que nosotros, que tienen los mismos gustos que nosotros, lo que sentimos por la persona
que nos atrae, lo que sentimos por las personas que piensan como nosotros, lo que sentimos por las personas que manejamos una misma ideología política, lo que sentimos por el compañerismo como tal. Nada de eso tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque esas emociones y esos sentimientos están supeditados a que el otro comparte ciertos rasgos, contiene o exhibe ciertos rasgos, ciertas características que a mí me agradan. En el evento de que esa persona no tenga esas características, en el evento de que esa persona no reaccione como yo quiero, en el evento de que esa persona no satisfaga mis expectativas, el supuesto amor, entre comillas, que no es amor, inmediatamente termina, inmediatamente acaba. Pero Dios no nos ama dependiendo de lo que nosotros ama. Dios nos amó siendo pecadores, sin exigirnos ningún cambio. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz por nosotros los pecadores. Por eso dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, lo primero que nos enseña Dios acerca del amor es que el amor verdadero no está determinado por las características ni por las acciones de la persona que amo. El amor verdadero está determinado por lo que yo soy. Y si yo ahora soy hija de Dios, y si yo ahora tengo la naturaleza divina, que es esencialmente amor en mi corazón, entonces a mí me va a parecer de lo más normal y de lo más justo, escuche bien, de lo más justo, amar aún hasta mis propios enemigos. Repito, me va a parecer normal, me va a parecer justo, me va a parecer un deber amar aún a las personas que no exhiben ninguna virtud que yo pueda alabar o que yo pueda apreciar. Porque ¿quién éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios nos amara? Nada, simples pecadores perdidos, rebeldes, pero Dios nos amó así estando en nuestros pecados. Y esa es la primera observación que hacemos del amor. El amor no puede depender de la persona que es amada. El amor tiene que depender del corazón de la persona que ama. El amor es de Dios y lo normal es que yo ame de la misma manera como Dios me amó, de balde, de pura gracia. Es lo lógico, es lo normal. Versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Dice el versículo 13 que es porque tenemos su espíritu que podemos permanecer en el amor. Es porque tenemos su Santo Espíritu en nosotros. Ahora, hermano, todo lo que estamos diciendo parece así como una utopía, porque nosotros en nuestro corazón tenemos cosas, tenemos problemas, tenemos dificultades para aceptar algunos comportamientos, algunas actitudes, algunos rasgos, algunas características de personas a nuestro alrededor, tenemos dificultades, ¿cierto? Y eso es lo normal. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios nos ha dado su espíritu. ¿Qué está diciendo? Que hay algo dentro de nuestro corazón que puede amar a esa persona que yo en mi carne aborrezco. Hay algo en mi corazón. Dios lo ha puesto, es su espíritu. Él ha derramado su amor en mí y lo ha derramado a través del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de el Espíritu Santo derramado en nosotros, está hablando indistintivamente del amor de Dios derramado en nosotros. Eso me tiene que capacitar, eso me tiene que dar la victoria sobre la inclinación pecaminosa de mi alma de guardar rencor, de tener desprecio, de rechazar personas porque no son lo que a mí me gustaría que fueran. Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él. Permanecer en Él, fíjese que permanecer es una palabra que significa cierto esfuerzo. Permanecer en Él, como ya lo ha dicho varias veces, es permanecer en el amor. Entonces, cuando yo busco a Dios, tengo que buscar el deshacerme de sentimientos de aversión hacia ciertas personas. Entonces yo tengo que tener la madurez, tengo que tener la conciencia, tengo que tener la capacidad de identificar cuáles son esas personas que definitivamente no me gustan ni cinco. Pero tengo que tener también la fe de creer que Dios es amor y que puedo ir a su presencia para luchar contra ese sentimiento hasta que Dios lo desaparezca. Entonces, amarnos los unos a los otros porque es lógico y porque Él así lo ha ordenado.
Vamos a leer ahora el versículo 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ok, entonces nos está diciendo que la respuesta apropiada al amor de Dios, ya sabemos, en esto consiste el amor, no en que lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Ok, entonces tenemos un encuentro con Dios. Dios nos muestra a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Dios nos demuestra su amor. Esa demostración de amor llega a nuestro corazón a través de su palabra y a través de su espíritu y produce en nosotros un nuevo nacimiento que implica una comprensión clara y profunda de la magnitud de un amor que no merecemos, pero que es real y que es poderoso para cambiar nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Número uno, que empezamos a amar a las personas, que nuestros odios y nuestras antipatías tienen que empezar a descender, a bajar de volumen y tiene que comenzar a nacer en nuestros corazones la capacidad de amar, que es la que hemos recibido en la presencia de Dios por su nuevo nacimiento. Pero recuerden que el amor es un acto, algo que Dios hizo. Y ese es el origen de que amemos a las personas. O sea, que nosotros no podemos salir de un momento a otro amando a las personas y convirtiéndonos en seres de amor, así, sin más allá y sin más acá. Ay, yo te amo y empezar a abrazar a todo el mundo sin una explicación lógica y coherente de ese amor. Aquí está el punto. Yo tengo que testificar del amor de Dios amando aún a mis enemigos. Es decir, exhibiendo una conducta de amor hacia aquellos que normalmente no tenía esa conducta de amor. Pero esa exhibición de amor que implica unos actos claros, por poner un ejemplo, usted va a saludar de otra manera, usted va a llamar a la persona, usted va a perdonar la deuda, usted va a bendecir a la persona de alguna manera, con un favor, con una bendición, como sea. O sea, usted se convierte en una persona que demuestra amor, pero eso no es suficiente, porque es que ese amor que usted está entregando no es suyo. Ojo, ese amor que usted está entregando, ese amor nuevo que usted está entregando porque es una nueva criatura, no es suyo, es el amor de Dios, de tal manera que la gloria tiene que ser de Dios. Así que cuando las personas vean la transformación de nuestro carácter, esa manifestación, esa transformación tiene que ir acompañada de un testimonio claro de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para que la gloria de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva conducta de amor, sea de Dios y no nuestra. No que, ay, qué linda Clarita, cómo se ha vuelto de buena gente. No, no. Los que vean nuestra transformación tienen que decir, desde que conoció al Señor Jesucristo, ha dejado de ser una persona agresiva, ha dejado de ser una persona ofensiva, ha dejado de torcerme la cara, ha dejado de insultarme, ha dejado de cobrarme, ha dejado de ofenderme, ha dejado de hacerme daño. Y la respuesta es que Dios hizo algo en su corazón y la gloria es de Dios. Por eso dice el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, el amor hacia los demás tiene que ir acompañado del testimonio del amor de Dios, tiene que ir acompañado del testimonio de la cruz, del testimonio de que Cristo vino aquí en carne y murió por mí, por mis pecados y me amó, y por eso es que ahora yo te amo, y por eso es que ahora yo te perdono, y por eso es que ahora soy amable contigo, y por eso es que ahora te puedo sonreír, y por eso es que ahora te puedo saludar, y por eso es que ahora te puedo hacer favores, y por eso es que ahora te puedo perdonar todo lo que me debes, porque Dios me amó. Yo no puedo exhibir un amor y no darle la gloria a Dios ni confesar que Dios es realmente el que me ha dado ese amor. Vamos ahora a los versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, fíjense que el versículo 17 dice, al final, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Está escribiendo Juan, no sé si ustedes recuerdan que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo llamaba a Juan y a su hermano, los llamaba Boanerges, que significa hijos del trueno, y con eso nosotros deducimos que tenían una personalidad fuerte y que eran un poquito agresivos. De hecho, alguna vez fueron a una ciudad de Samaria y no los dejaron entrar y Juan le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que caiga fuego del cielo y los queme a todos? Esa fue una idea de Juan, el que está escribiendo esta carta del amor. Le dijo eso al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo. Entonces ellos no habían conocido el amor de Dios y ahora Él dice una declaración de que así como Dios es, ellos son en el mundo. Dice en el versículo 17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él está diciendo, nosotros hemos dejado de ser aquellas personas condenatorias, aquellas personas ofensivas, aquellas personas que estaban dispuestos al ataque para convertirnos en personas de amor, porque Él es así y Él nos convirtió en esto que somos ahora. Este es un tema bien importante en nuestra vida y hay que trabajar en él. Es un tema para trabajar. Si lo dejamos pasar, eso queda así en el aire, pero no lo podemos dejar pasar. Nosotros tenemos que ser personas de amor y nosotros tenemos que identificar de qué espíritu somos y cuál es el espíritu que nos controla a nosotros. Debemos confesar al Señor y debemos tener confianza en ese amor. El versículo 18 agrega algo más acerca del amor. Si usted tiene conciencia de que Dios lo ama, si usted tiene conciencia del amor de Dios, usted es una persona que va a ser libre de los temores. El temor es algo que esclaviza a los seres humanos. El temor es algo que limita la vida del ser humano. Pero si nosotros sabemos que Dios nos ha amado, no tenemos temor. Y creo que perder el temor es una de las bendiciones más grandes que ofrece Dios con su amor. Por eso es que tenemos que meditar en este amor, porque el temor es lo contrario de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, y todo el que se acerca a Dios es pecador, hermano. Todo el que se acerca a Dios es pecador. Pero el que se acerca a Dios dice, debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, el que se acerca a Dios se tiene que acercar a Dios con confianza, confiado en lo que Cristo hizo, pero confiado también en el carácter de amor de Dios. Dios es amor. Entonces, cuando yo vivo en la confianza del amor de Dios, vivo una vida sin miedo y sin temor al juicio, sin temor a la condenación, sin temor a que si me está pasando algo malo es porque yo algo malo hice y Dios me está castigando. No, todas esas ideas tienen que desaparecer. Recuerden que cuando Dios habla de la disciplina, dice Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que la disciplina en Dios es una manifestación de su amor y no una sentencia de juicio ni un castigo por el pecado y la condenación, sino la evidencia de que somos sus hijos y Él está operando en nuestras vidas para que participemos de su santidad. Eso nos da confianza, confianza en que en la prueba estamos siendo probados, Dios nos quita algo, Dios trae algo de dificultad a nuestra vida. ¿Por qué vamos a tener temor? Si aún las dificultades son producto del amor de Dios. Entonces yo entre más completa y perfectamente esté convencida del amor de Dios, que es gratuito. El amor de Dios es de pura gracia, no depende de lo que yo soy, no depende de cómo yo me comporto, no, Él me amó así tal cual como yo soy. Y eso debe traer confianza, absoluta confianza. Bueno,
El versículo 19 repite la misma idea, repite la misma idea. O sea, las ideas son confianza en su amor, amar de la misma manera como Dios nos ama. Dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, el amor de Dios, el amor de nosotros hacia Dios es una consecuencia de que Él nos haya amado. Si alguno dice yo amo a Dios, versículo 20, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo diría algo más. Yo diría que no hay manera de amar a Dios sino a través de los hermanos. La Biblia nos enseña y el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuando tú amas a una persona, pues te gustaría, qué sé yo, manifestar ese amor como, pues quizás abrazándolo. O sea que necesitas su cuerpo y necesitas tus brazos para abrazar a alguien que amas. Si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el mismo Cristo, cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Damasco con la intención de destruir y arrasar con todos los cristianos, Jesús le dijo, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, nosotros podemos entender que es un absurdo decir que amamos a Dios si nosotros no estamos comprometidos en amar a nuestros hermanos, que es casi lo mismo que amar a Dios. Cuando amamos a los hermanos que son de Dios, a los cristianos con los que Dios nos ha puesto alrededor, cuando nosotros expresamos ese amor a ellos, esa es la expresión del amor a Dios, porque es que la expresión del amor de Dios es cumplir los mandamientos y los mandamientos de Dios son esencialmente amar. Bueno, ahora pasamos al capítulo 5 con la ayuda de Dios y el capítulo 5 contiene unas promesas supremamente importantes y supremamente estimulantes eh, para, para la fe cristiana. Vamos primero al capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok. Y la primera promesa que tenemos aquí de Dios para los que andan en comunión con Dios, para los que aman a los hermanos, la primera promesa que tenemos aquí es victoria sobre el mundo. Victoria sobre el mundo. El mundo no conoce el amor. En el mundo todas las relaciones se dan por interés. En el mundo todas las relaciones se dan por conveniencia. El amor de Dios hace que superemos esa parte de la esfera del mundo. El amor por conveniencia, el amor por interés, el amor a cambio de que genuinamente hablando, según los términos bíblicos, no es amor. Pero lo primero que vencemos del mundo es el concepto errado del amor cuando conocemos el verdadero amor de Dios. Esa es la primera cosa que vencemos. Pero hay algo todavía más que vencemos. Y recuerden que en el capítulo 2 de este mismo libro, quiero que recordemos uno de los mandamientos de Dios en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Juan había dicho, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En ese texto es que nosotros podemos identificar qué
es lo que quiere decir Juan con victoria sobre el mundo, que nuestra fe nos lleva a vencer al mundo. ¿En qué sentido? Juan interpretó el mundo como algo que nos seduce, como algo que nos cautiva, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es decir, el mundo para todos los seres humanos caídos, e incluidos nosotros también, porque todavía hay algo de naturaleza caída en nosotros, el mundo genera sobre nosotros un poder muy fuerte de atracción. Esos son los deseos de los ojos. Es decir, el mundo cada vez estamos disque en pandemia, estamos disque en recesión económica, estamos todo el colapso mundial, el colapso económico y todo, pero el mundo tiene un poder de atracción muy fuerte y usted va, sale a la calle y encuentra un carro que es mejor que el suyo y es inevitable que usted lo mire y si a usted le gustan los carros, usted se queda mirando el carro. Sí, esa es su pasión. Ya si de pronto la pasión suya es la ropa, usted pasa por una vitrina y hay un vestido que lo cautiva. Estoy hablando de cosas muy sencillas. El mundo tiene un poder de atracción que funciona esclavizándonos, produciendo en nosotros deseos que como no están satisfechos en un momento dado, producen sentimientos de vacío y de frustración. Los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Lo que deseamos que no tenemos. Y si la persona tiene lo que sus ojos desearon hoy, ya mañana no va a estar satisfecha y mañana sus ojos van a buscar otra cosa y van a desear otra cosa. Eso se llama los deseos de los ojos. Es un problema de esclavitud, es un problema de codicia. Ahora, los deseos de la carne, eso tiene que ver con los apetitos de la carne, con la glotonería, con la lujuria, con la laxivia, con todos los deseos pecaminosos de nuestra carne que están completamente desordenados. Eso hace parte del mundo. Y la vanagloria de la vida tiene que ver con una necesidad que tenemos en nuestros corazones apremiante de ser aceptados, de ser aprobados. O sea, tenemos una necesidad apremiante. Por ejemplo, si hay una discusión, hay algo dentro de nosotros que clama porque esta discusión la tienes que ganar. Eso se llama la vanagloria de la vida. Cuando nosotros por ganar una discusión traspasamos el límite de lo que Dios dice del amor, de que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, traspasamos el límite de la humildad y entramos a contender con soberbia, con arrogancia, con altivez. O sea, nos importa un rábano todo lo demás. Lo que nosotros queremos es ganar la discusión y que se sepa que nosotros ganamos la discusión y que tuvimos la razón. Ese deseo de reconocimiento, deseo de ser famoso, deseo que se reconozca que yo soy la que canto mejor, que yo soy la que predico mejor, que yo soy la que hice eso y porque le dieron las gracias y le dieron la dedicatoria a otra persona y a mí ni siquiera me nombraron. Todo eso hace parte del amor al mundo. El amor al mundo se compone de tres fuerzas, eso lo expliqué ya, que son el deseo de poseer, el deseo de experimentar placer y el deseo de ser famoso y de ser reconocido por las personas. Esas tres fuerzas hay que vencerlas para poder amar como Dios amó. Esas tres fuerzas se vencen con nuestra fe. ¿Y por qué se vencen con nuestra fe? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe, volvamos a la definición de fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe son los ojos con lo que vemos lo invisible. El mundo, ¿cómo es? El mundo es visible. Ese es el mundo que nos esclaviza, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ese es el mundo. Pero las cosas de Dios son invisibles. Las cosas de Dios no se ven. Las cosas de Dios no entran por los ojos. La gloria de Dios no entra por los ojos. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo podemos contemplar en la faz de Jesucristo, pero ¿cómo contemplamos la faz de Jesucristo? Con estos ojos, no, con los ojos de la fe. Entonces, ¿cómo nuestra fe vence al mundo? ¿Cómo nuestra fe nos liberta de la codicia, de la carnalidad,
de la vanidad, del orgullo. ¿Cómo? Cuando a través de la fe podemos ver las cosas invisibles y podemos darnos cuenta que las cosas invisibles son mucho más grandes y más gloriosas y más codiciables que las invisibles. Por la fe entendemos, si regresamos al capítulo 11 de Hebreos de la fe, que creo que se lo deben saber de memoria, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios se ve? No. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, el mundo, las plantas, fue hecho de lo que no se ve, Dios y su palabra. La Biblia dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz comenzó a existir. Pero la luz comenzó a existir, la luz que es visible comenzó a existir a raíz de algo que no es visible, y es que Dios habló. Dios habló. De hecho, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué es fe? Fe es cuando Dios abre nuestros ojos y nos muestra con los ojos de la fe las realidades invisibles que son tan gloriosas que hacen que las visibles se opaquen y se empañen. Lo que estoy diciendo, el Señor Jesucristo lo explicó con una parábola. Dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró en un terreno un tesoro escondido. Dichoso por su hallazgo, volvió a enterrar ese tesoro en ese terreno y salió corriendo a su casa y vendió todo lo que tenía a fin de poder comprar ese terreno. Esa es una parábola de Jesús clarita. Vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque cuando él cavó, había un tesoro escondido en un terreno, el terreno no era de él, él encontró un terreno, pasó por un terreno, cavó y se dio cuenta que en ese terreno había un tesoro oculto, escondido. Él cogió, volvió a echar la tierra y salió corriendo con gozo y él dijo, puedo comprar el terreno, pero tengo que vender todo lo que tengo. Pero todo lo que tengo es basura comparado con ese terreno, porque en ese terreno hay un tesoro escondido. Entonces, él, en otras palabras, entendió que se había ganado la lotería, que este era el día más glorioso de su vida y que todo lo que tenía era basura comparado con el tesoro que él había visto escondido en ese terreno, el cual compró a precio de dejarlo todo. La segunda ilustración es que el reino de los cielos es como un mercader que busca perlas preciosas y de repente va y encuentra una piedra supremamente preciosa y hace exactamente lo mismo, vende todo lo que tiene para comprar esa piedra que es superior en valor, superior en hermosura, superior en gloria a todo lo demás. Eso es lo que sucede cuando por la fe abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta quién es Jesucristo. Cuando podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales, a través de su espíritu y a través de la palabra, entendemos que lo que Cristo es y lo que Cristo ofrece es mucho más glorioso que todo lo que el mundo puede ofrecer. El apóstol Pablo lo experimentó de la siguiente manera. Retomo, hago una paráfrasis del apóstol Pablo porque no tenemos mucho tiempo. El apóstol Pablo dijo que él tenía mucho de qué estar orgulloso según la carne, porque era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, irreprensible en el cumplimiento de todas las demandas de la Torá, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Pero dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de conocer el Señor Jesucristo, por causa de conocerlo a Él, mi Señor,
el cual me amó. Y dice, y aún estimo todas las cosas como estiércol. O sea, todas aquellas cosas que eran la base del orgullo de Pablo, que eran el fundamento de su dignidad personal. Él dice, ahora las considero como estiércol. Cuando las comparo con el privilegio de haber conocido al Señor Jesucristo y participar de sus padecimientos y experimentar el poder de su resurrección, es decir, poder tener a Cristo, poder tener su justicia, poder conocerlo, poder disfrutar de él, poder tener el poder de su espíritu en nosotros. Entonces, él dice, definitivamente todo lo que yo tenía y que consideraba que era valioso es una porquería, no sirve de nada. De esa manera, nuestra fe nos da la victoria sobre el mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, entonces aquí tenemos la secuencia de las ideas que Juan expresa. Número uno, somos nacidos de Dios. El que es nacido de Dios tiene fe, y nuestra fe consiste en que Jesús es el Hijo de Dios. Y el resultado de todo este proceso que es operado por Dios en nuestras vidas es victoria sobre el mundo. Bueno, entonces ahora tenemos otro, otra promesa de Dios aquí en este lugar. Déjenme corro esto que molesta. El testimonio de Dios acerca de Jesucristo. Vamos entonces al versículo 6 y leemos del 6, del 6 al 11. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ok, este texto que acabamos de leer, del 6 al 11, lo tenemos que comprender a la luz del contexto de por qué escribe Juan esta carta. Y recuerden que en la introducción al curso yo les explicaba que esta carta de Juan hace parte de tres cartas que él escribió en un momento de crisis doctrinal, porque en las iglesias que estaban alrededor de Éfeso se habían levantado falsos creyentes. Recuerden lo que él dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que comenzaron a negar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso es mortal para la fe cristiana, porque ese es el fundamento, esa es la piedra angular de nuestra fe. Entonces, el propósito general de esta carta y el propósito general de este discurso es llegar a un veredicto. Él está llegando a un veredicto. Para llegar a un veredicto se tienen en cuenta los testigos y los testimonios que testifican de esta verdad que fue cuestionada por estos falsos maestros. Y esta verdad, que es el fundamento de la fe, Juan quiere afirmarla, consolidarla en el corazón de la iglesia, para que la iglesia la atesore, para que la iglesia la salvaguarde, para que la iglesia no se deje mover. Entonces él ha escrito toda esta carta que tiene que ver con reglas de medición o de evaluación para evaluar a los falsos maestros, ¿cierto? Si alguno dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, entonces no es. O sea, ha dado una cantidad de reglamentaciones para que la iglesia también se defienda de los falsos maestros, pero al fin lleva a un
veredicto final de que realmente Jesucristo es lo que él dijo que era, porque hay testimonios y él asume o apunta, por decirlo así, al testimonio más grande que puede haber, que es el testimonio del mismo Dios. Entonces, él va a colocar al Señor Jesucristo en el centro de su discurso en este momento y colocar las evidencias que hay y los testimonios que hay que avalan que realmente Él es el Hijo de Dios, que realmente Él es la piedra angular de la fe, que realmente esto es lo que hay que creer para seguir siendo iglesia, para tener comunión con Dios, para poder seguir amándonos los unos a los otros, para poder heredar la vida eterna. Esto es lo que hay que creer. Entonces, Él dice en el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Esa es una frase un poco judaica, es una frase un poco judaica que los teólogos han investigado y existe un consenso entre todos los teólogos acerca de qué quiso decir Juan con que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué quiso decir Juan? Es una pregunta que todos nos hacemos por lo extraña de la construcción, ¿cierto?, de la frase. Y recuerden que los judíos hablaban así. De hecho, Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, hay que nacer del agua y del espíritu, hay que nacer del agua y del espíritu, y siempre le ha inquietado a todos los teólogos el elemento agua, ahí a qué se refiere. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que el elemento agua tiene que ver con el bautismo. El elemento agua tiene que ver con el bautismo. Recuerden que el bautismo es una ordenanza y es una ordenanza de sumergirnos en agua, simbolizando el arrepentimiento de nuestra vida pasada. Nos sumergimos en el agua porque morimos a nuestro pecado. Y el mismo Señor Jesucristo, sin ser pecador y entendiendo a Juan el Bautista que él no era pecador y que él no tenía que ser bautizado como tal, pero el mismo Señor Jesucristo asumió el pecado y asumió la humanidad bautizándose en agua. Si eso no hubiera sido relevante, él hubiera pasado por alto el hecho de someterse al bautismo de Juan el Bautista, pero él se sometió al bautismo de Juan el Bautista a pesar de que quedaba claro por el ministerio de Juan que aquel bautismo era símbolo de arrepentimiento. Él simplemente en ese bautismo se identifica con la naturaleza humana. Así también el nuevo nacimiento, cuando dice hay que nacer del agua y del espíritu, se refiere a los dos bautismos que tenemos que tener. El bautismo del agua, que tiene que ver con el bautismo del arrepentimiento y que tiene que ver con la manifestación pública de mi arrepentimiento delante de los demás. Ese es el bautismo del agua. Pero el otro es el bautismo del espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Ahora, cuando él dice que Jesucristo vino no solamente mediante agua, o sea que no solamente vino y se bautizó como todos, esta es la explicación que dan la mayoría de los teólogos, bautismo en agua, no solamente participó del bautismo en agua, sino también mediante su sangre, no mediante agua solamente, vino mediante agua y sangre. Y sangre tiene que ver con la crucifixión. Eso sí, no tiene ninguna duda, no tiene ninguna ambigüedad. Cuando se habla de la sangre del Señor Jesucristo, estamos hablando de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. De esa sangre es que estamos hablando. No sé si ustedes recuerdan que al final, cuando ya Jesucristo había muerto en la cruz y llegaron para quitar, los soldados romanos tenían que quitar los cuerpos de allí porque iba a comenzar la Pascua y no podían haber muertos ahí colgados en la cruz. Ellos tenían que partirle las rodillas, las piernas a los que todavía estaban agonizando para que el cuerpo cayera y se produjera la asfixia totalmente. Pero cuando llegan a la cruz del Señor Jesucristo, eso lo hicieron con los dos ladrones que estaban crucificados a su lado, pero cuando llegan al Señor Jesucristo, uno de ellos dice, ya está muerto, no hay necesidad de partirle las piernas. Y el soldado, para estar seguro de que estuviese muerto, dice que con la lanza que tenía atravesó el costado del Señor Jesucristo y registra
él como testigo se infiere que él se convierte precisamente por esto que sucede. Dice que cuando le atravesó el costado al Señor Jesucristo, salió agua y sangre. Del costado del Señor Jesucristo salió un río de sangre y un río de agua de ese costado. Eso está en el Evangelio de Juan. Usted lo puede buscar al final en los capítulos, en el capítulo de Juan que habla de la crucifixión. Entonces hay un nexo muy fuerte en esto de la sangre y el agua, y queda ilustrado en la crucifixión, cuando del costado de Jesús sale sangre y sale agua, y eso resulta ser un fenómeno que impacta mucho al soldado que lo está atravesando, y que fue uno de los que testificó de esto y que sirvió para que Juan recogiera todas las evidencias en su evangelio y escribiera acerca de esto que sucede. Entonces, está diciendo, Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Ok, dice ahora, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, aquí se refiere al Espíritu Santo. Ahora el versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Una parte de estos textos no aparece en las versiones más modernas de las Escrituras, porque los manuscritos, que supuestamente son los más antiguos, no contienen este texto, pero sí está en la versión Reina Valera y en las versiones más antiguas, en las traducciones más antiguas de la Biblia. Dice el versículo 7, como yo tengo la Reina Valera, voy a leer el versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esa es una alusión a la Trinidad. Se considera a través de siglos que ha sido una alusión a la Trinidad. Testimonio de Cristo en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo dan testimonio de que Jesucristo es Hijo de Dios. 3 son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo, que es otro nombre para el Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y el versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces, por eso se cree que cuando se dice el agua y la sangre, se refiere al agua y la sangre que brotó del cuerpo de Jesús también, porque fue un testimonio para ellos de que Jesucristo era el Hijo de Dios, lo que sucedió en el cuerpo de Jesús. Eso hasta ahí tiene que ver con el testimonio, o sea, como que la verdad de que Jesús es Hijo de Dios ha sido puesto a prueba, y el veredicto es que Él realmente es lo que dice ser. Ahora dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, si nosotros somos capaces de creerle a un hombre, ¿cuánto más debemos creerle a Dios? Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por lo tanto, el que no cree, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso. Esto es importante. Quiere decir que si usted cree en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, si usted cree que Jesucristo es todo lo que Él dijo ser en sus evangelios y todo lo que los apóstoles dicen que es en sus cartas, si usted cree eso, usted tiene a Dios, porque ese es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios está en su corazón. Lo que Dios ha hablado está en su vida, está en su alma, está en su corazón. Pero si usted no cree eso, usted no tiene a Dios, porque usted en su corazón ha dicho que Dios es mentiroso, porque ha sido el mismo Dios el que ha testificado de que este Jesucristo es su Hijo. Ahora, cuando yo tengo el testimonio de Dios en mi corazón, es decir, cuando yo creo a Dios, cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo todo lo que Dios dice acerca de su Hijo, el versículo 11 dice que tenemos vida eterna. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si usted cree esto, usted tiene vida eterna. Así de sencillo. Así usted sienta o no sienta, eso no importa. Si usted cree que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios y usted cree todo lo que el Padre ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo, usted tiene a Dios. El que tiene al Hijo
tiene al Padre. Es supremamente importante la centralidad de Jesucristo en nuestros corazones. Nosotros no podemos abarcar a Dios. Si tratamos de abarcar a Dios, estamos como que dando tumbos al aire. Pero si nosotros tratamos de abrazar a Jesucristo, que se hizo hombre, nosotros estaríamos abrazando a Dios. Es necesario que nosotros desarrollemos una dependencia intensa, profunda y permanente con la persona del Señor Jesucristo. Eres la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, lo que tenemos de regalo es la vida eterna. Y el tercer regalo que está aquí, es la respuesta a nuestras oraciones. Vamos a leer entonces del versículo 13 hasta el versículo 15, del 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok. Esta porción que hay aquí es muy parecida al Evangelio de Juan, cuando él dice que si permanecemos en Cristo, permanecemos en el amor. En el discurso de la vid verdadera dice que tenemos que permanecer en Él, que tenemos que depender de Él, que todo pámpano que en Él no lleva fruto será cortado. Dice, pero si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y les será hecho. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros desarrollamos una comunión con Dios y desarrollamos una comunión con Dios en los términos en que lo dice Juan, ¿cómo es la comunión con Dios? Que yo pase todo el día rezando, que yo pase todo el día cantando alabanza, que yo pase todo el día. No, que yo ande en luz y que yo ande en amor. Sí, estamos hablando de oración, estamos hablando de búsqueda, estamos hablando de lectura de la palabra, sí, pero eso no sirve de nada si tenemos en el corazón odio con alguno de nuestros hermanos. Si nosotros podemos permanecer en Dios, permanecer en amor, permanecer en luz, permanecer en su presencia, tener una vida fructífera de oración y de búsqueda de su palabra, nosotros tenemos la promesa de que nuestras oraciones serán respondidas. Tenemos la promesa de que lo que pidamos será hecho. Pero el condicionamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el condicionamiento? Repito, andar en amor, andar en comunión con Dios, creer que Jesucristo es todo lo que el Padre ha dicho que es, andar en amor. Entonces yo puedo pedirle a Dios lo que yo quiero. ¿Por qué puedo pedir lo que yo quiero? Porque lo que voy a querer es su voluntad. Porque una persona no puede andar en amor, andar en su presencia, estar llena del Espíritu, estar en paz con Dios y con los hombres y al mismo tiempo desear una cosa diferente. Recuerden, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que ya no somos personas llenas de codicia, llenas de arrogancia, llenas de vanidad, sino que somos personas que andamos en comunión con Dios y desde ese punto de vista lo que pidamos nos será hecho. Respuesta a nuestras oraciones. Ok, ahora encontramos un segmento un poco más complejo que habla de la oración por los hermanos. Es decir, ¿qué pasa cuando vemos que nuestros hermanos tienen un comportamiento que no es digno del evangelio? ¿Qué pasa? O sea, dejamos de amarlo, ¿cierto? Recuerden cómo hacemos cuando el Señor Jesús hablaba de nuestros enemigos, que oremos por nuestros enemigos. O sea, ¿cómo hacer cuando descubrimos que algunos hermanos tienen un tipo de comportamiento que es complicado, porque en su comportamiento y en su conducta pecaminosa no parecen ser verdaderos cristianos? Y según lo que Juan ha enseñado a lo largo de toda esta palabra, el que practica el pecado no ha nacido de nuevo, el que practica el pecado no es de Dios. Todo el que hace injusticia es del diablo. Esos son los parámetros de Juan. Ahora, ¿qué hacemos si
en nuestra comunidad, alrededor nuestro, hay un hermano que está pecando. Entonces, él hace una aclaración o una clasificación. Este punto es importante porque es una enseñanza un poco polémica. Esta es una enseñanza bien polémica. Este pedazo que hay aquí es uno de los textos más complicados de la escritura. Y ya vamos para allá. Capítulo 5, versículo 16 al 17. 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok. Bueno, resulta que Juan metió a todos los teólogos en un tremendo problema con esta frase que hizo. Un tremendo problema que tiene a los teólogos más grandes, más sabios y más aventajados, los tiene de cabeza y los tiene haciendo unas locuras que yo realmente no entiendo. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Vamos a la primera frase. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Vamos a examinar solamente eso. Número 1, vemos a nuestro hermano cometer pecado, pero él clasificó los pecados, pecado de muerte y pecado que no es de muerte. La primera pregunta lógica y normal es, ¿cuál es el pecado que es de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? Esa es la primera pregunta. Ahora, lo segundo que dice es que si el pecado no es de muerte, el que ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Se infiere a quién le va a dar vida, pues al que está pecando. Escuchen bien esto porque esto es complicado lo que dice, pero al mismo tiempo es elemental lo que dice. Es complicado para las personas que están casadas con una posición teológica específica. ¿Cómo, cómo hacemos que esto concuerde con todo el credo doctrinal? Está diciendo, repito, que si alguno ve a su hermano en la fe, cometer un pecado que no sea de muerte, que pida por él y Dios le dará vida. Número 1, ya hicimos la primera pregunta. ¿Cuál es el pecado de muerte? Y número 2, si la persona ora y Dios le da vida, dice orará, pedirá y Dios le dará vida. ¿Qué clase de vida le dará a Dios? Repito, me encuentro con un pecador. Vamos a suponer que yo sé cuándo el pecado es de muerte y cuándo no es de muerte. Me encuentro con un pecador. Descubro que uno de mis hermanos es un pecador, pero al mismo tiempo descubro que no es un pecado de muerte lo que está practicando. La Biblia dice que tengo que orar para que Dios le dé vida. Pregunto, ¿qué clase de vida le va a dar Dios? En el contexto, en todo este contexto, se ha hablado de vida eterna, que es vida de Dios y que es vida espiritual. Porque si la persona que está pecando y que el pecado no es de muerte, está pecando, ¿está viva o está muerta? En términos físicos, está viva. Está viva en términos físicos y en términos físicos está pecando. Entonces, él está hablando de vida espiritual, de orar para que Dios le dé vida espiritual a esa persona que está practicando un pecado que no es de muerte, pero que la puede llevar a la muerte. Esa es la primera parte de la
de la observación. Pedirá y Dios le dará vida. Siempre que veamos a alguien pecando que no sea de muerte, oraremos por él y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, aquí hay algo bien importante. Él está diciendo que hay dos clases de pecado. Hay un pecado que no es de muerte, por el cual debemos orar por la persona para que tenga vida. Y hay un pecado de muerte por el cual, y él dice yo. Y eso es importante porque cuando un escritor en la Biblia dice yo, está diciendo yo. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, hay dos clases de pecado. Hay dos clases de pecado. Y dice, hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. ¿Qué puede ser un pecado de muerte? Según el cual Juan dice, ya no oren por esa persona. O sea, por esa persona que está practicando ese pecado de muerte, yo personalmente no voy a orar por ella y yo les recomiendo que no oren por eso. Entonces, es un asunto bien complicado. ¿Por qué les digo que es bien complicado? Porque hay dos posiciones y voy a citar a los más grandes exégetas del momento. Está por un lado John MacArthur y Miguel Núñez, que es de lo mejorcito que hay en este tiempo. Ellos salieron a explicar que habían pecados que nos conducirían a la muerte física, que habían algunos pecados que nos llevarían a la muerte, como por ejemplo, cuando una persona por estar pecando lo mata un carro o se accidenta. O cuando una persona por practicar, qué sé yo, el homosexualismo, se muere de SIDA. Entonces su pecado lo llevó a la muerte. Esta es la explicación que comparten tanto Miguel Núñez como John MacArthur. Ahora, el problema que hay aquí es que cuando Juan dice que hay pecado de muerte, no se está refiriendo a que hay pecado que produzca muerte, está refiriéndose a la muerte espiritual, que es un concepto que maneja también el apóstol Pablo. Porque dice el apóstol Pablo que si permanecemos en pecado, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir el pecado en nosotros, viviremos. O sea, el concepto de muerte y de muerte espiritual está intrínseca en la vida cristiana. Entonces, Juan aquí no está diciendo que hay pecados que nos van a llevar a morir físicamente. Aquí Juan está diciendo que hay pecados de muerte, y se refiere a la muerte espiritual, y hay pecados que no son de muerte. Por lo tanto, cuando no son de muerte, hay que pedirle a Dios por esa persona que está practicando ese pecado para que Dios le dé vida. Pero esa persona está viva y está pecando, o sea que no se refiere a la vida física, sino a la vida espiritual, a la vida eterna, a la vida de Dios, a la vida que se disipa cuando pecamos. La vida de Dios se seca en nosotros cuando pecamos. Entonces, la pregunta es, ¿será que hay una clasificación de pecados? ¿Será que hay pecados que producen muerte, pecados que no producen muerte? Entonces, yo quiero compartir, en aras de que esta es una discusión bien conflictiva y bien problemática. Es decir, ¿será que, por ejemplo, si una persona dice una mentirita, este no es un pecado de muerte? Pero si una persona mata a alguien, este sí es un pecado de muerte. Ese podría ser la interpretación, porque me parece que es muy complicado que un cristiano mate a alguien, pero uno no sabe. Entonces, ¿será que se refiere a eso? Entonces, yo quiero citar la explicación que hace John Piper de pecado de muerte y pecado no de muerte. John Piper, con base en el contexto, y eso tiene que ver
con una aplicación honesta y clara de la hermenéutica bíblica. Porque cuando John MacArthur y Miguel Núñez introducen el concepto de muerte física en este texto, están violentando el texto y están pasando por alto el contexto y están violando una ley de la hermenéutica que dice que las cosas tienen que interpretarse en conjunto con el contexto. Entonces, ¿qué hace John Piper? Que me parece que es mucho más valiente. John Piper lo que hace es que explica el concepto de pecado de muerte y pecado no de muerte con base en los mismos conceptos que Juan ha explicado. Cuando dice, si alguno tiene pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero en otra parte dice, el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, Juan dice que nosotros como creyentes tenemos pecado y luchamos con ese pecado, pero no practicamos el pecado. Es decir, no tenemos una forma de vida donde lo cotidiano es la práctica del pecado. Por decir algo, yo puedo decirle hoy a usted que yo hoy no he cometido ningún pecado, pero no puedo asegurarle que por mi mente no hayan pasado pensamientos pecaminosos en un momento dado que no haya tenido que reprender y llevárselos a Dios para que limpie mi corazón. Y en eso consiste la vida de un cristiano. No puede negar que él tiene pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da testimonio aún de nuestros malos pensamientos. Pero no me he pasado el día practicando ningún pecado, como puede suceder en una persona al interior de la iglesia que descubramos que por años, por meses, practica un pecado. A eso es a lo que se refiere esto de pecado no de muerte y pecado de muerte. Esta es la explicación y como es, a ver, como este es un texto polémico, entonces no estoy haciendo la exégesis yo misma y diciéndoles esto es así, no, estoy citando a 3 hombres de Dios con mucha autoridad y diciéndoles que aunque tienen mucha autoridad, tanto John MacArthur como Miguel Núñez violan la hermenéutica porque introducen un concepto, eso se llama eisegesis, es introducir un concepto que no está en el texto. Muerte física. No está hablando Juan de muerte física, está hablando de muerte espiritual, pecado de muerte, por el cual no pido que se ore. Y pecado que no es de muerte, por el cual pido que se ore para que Dios dé vida. ¿Vida cuál? Vida de Dios. Está hablando en términos espirituales. Luego, retomo la idea de John Piper. John Piper dice, con base en el contexto, que hay pecados que independientemente de lo grande o lo pequeño que sean, es decir, puede ser una mentira o puede ser un mal pensamiento. Puede ser algo insignificante como un hábito. Por ejemplo, ver pornografía. Emborracharse periódicamente. Hablar mal del vecino continuamente. Es decir, el pecado es una práctica. Porque la Biblia no me enseña en ninguna parte que los pecados tengan calificación. Es decir, que el adulterio vale 10 y la mentira vale 5.2. No, eso no existe en la Escritura. Eso no existe en la Escritura.
La Biblia no tiene una clasificación de pecado, pero aquí Juan está clasificando el pecado y lo está clasificando pecado no de muerte, y debemos orar por el que está haciendo eso. Y pecado de muerte, según él, no debemos orar. Ya, ese es un pecado donde la persona ya se perdió. ¿Cuál es la diferencia? La práctica. La práctica. Continuamente, constantemente, hace lo mismo. Continuamente peca en un área. Repito, puede ser pornografía, puede ser mentira, no una mentira que dice de vez en cuando, sino que es adicto a la mentira y no siente nada. Miente y no le dan nada. En todas sus conversaciones hay una mentira y no siente absolutamente nada. Lujuria, laxivia, murmuración, cosas que se practican continuamente, sin sentir nada, sin pedir perdón, sin luchar contra eso. Según John Piper, el pecado de muerte tiene que ver con un proceso en el cual vez tras vez ignoramos la palabra de Dios que nos redarguye en cuanto a ese pecado, en cuanto a esa cosa que hacemos en lo oculto. Y vez tras vez nos volamos la señal de peligro y seguimos hasta que llega un momento en que ya no queda esperanza de que nos podamos arrepentir. La gracia de Dios se va. ¿Qué sucede con esta posición? Y estoy hablando de John Piper. Los tres son calvinistas. ¿Qué fue lo que hizo John MacArthur y Miguel Núñez al decir que se estaba refiriendo a pecados que podían llevar a una persona a la muerte? Pues ellos lo que trataron de hacer fue defender, porque repito, están casados con la doctrina del calvinismo, lo cual no es malo, Pero cuando yo estoy casada con un punto de vista, entonces me encuentro un texto de la Biblia que parece contradecirlo, entonces trato de doblegar el texto y de forzarlo para que diga lo que yo quiero que diga. Y no simplemente lo interpreto, esto es lo que Dios dice y punto. Y eso no pone en peligro que la salvación sea segura, o no tiene necesariamente que poner en peligro su doctrina básica, que ellos dicen que la salvación no se pierde. Sencillamente, si una persona comienza a practicar el pecado, podemos llegar a pensar de una manera calvinista, sin temor a dudas, yo lo pensaría también, que esa persona nunca ha conocido a Dios y que su experiencia religiosa fue una experiencia emocional, religiosa, superficial, pero no hubo un genuino nuevo nacimiento. No hubo un genuino encuentro con Dios. Yo lo pensaría así. Y esto es una posición calvinista, es una parte del calvinismo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo veo amenazada mi posición doctrinal, mi posición teológica, comienzo a doblegar un versículo para hacer que diga lo que yo quiero y cometo los errores que cometieron estos dos siervos de Dios, que son muy respetables, a quienes admiro profundamente, cuyos libros estudio, cuyos libros han sido una bendición para mi vida, y lo mismo sus predicaciones, su ministerio y todo, pero que en este momento nos encontramos a dos grandes errores de exégesis que ellos han cometido con este texto. Aquí no hay muerte física, aquí están diciendo que es muerte espiritual, que hay pecado de muerte. La paga del pecado es muerte, y Adán no se murió, murió espiritualmente. Entonces hay pecado que nos lleva a la muerte espiritual. Es decir, hay pecado que nos lleva a que ya no podemos orar más, a que ya no podemos buscar a Dios, a que ya Dios nos fastidia, ya que ir al trono de Dios y de la gracia, ya eso no, porque el pecado nos cautivó, nos mató, nos destruyó. Eso se llama pecado de muerte. Eso se llama pecado de muerte. Y no tiene que ver con
qué clase de pecado estoy practicando. No, tiene que ver con la intensidad, liberalidad, desenfreno e indolencia con que lo estoy practicando desde hace muchos años. Entonces ahí llegan a colación todas aquellas personas que tienen unas cosas ocultas por años y que nunca jamás se sintieron redarguidas y que pudieron hablar de Dios, ministrar, predicar, servir en la iglesia sin sentir absolutamente nada, precisamente porque estaban muertos, porque cuando uno está vivo, uno siente el redarguir del Espíritu cada vez que hace lo malo. Ese es el asunto del pecado de muerte y el gran valiente que pudo interpretarlo así, sin importarle si estaba diciendo que está haciendo, yo no sé qué han hecho, pero ese es un video, yo lo tengo y se los voy a mandar se los voy a mandar a la página del chat del grupo de estudiantes, lo voy a colocar ahí ahorita que terminemos la clase para que ustedes lo escuchen. Es de John Piper, es cortitico, es un video como de 5 minutos donde él explica este texto y lo hace de una manera magistral y sobre todo que concuerda perfectamente con todo el desarrollo de la carta de Primera de Juan. Bueno, continuemos por aquí. Hemos terminado. Vamos a mirar la conclusión en el versículo 18. Bueno, antes de que lleguemos aquí, voy a retroceder para que no lean eso todavía, porque después se confunden. Versículo 18, Luz Dari, hasta el 21, para finalizar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ok, este es el veredicto final. Fíjense que en el versículo 18 nuevamente retoma el contexto donde está el versículo 17 y 16. Están en un contexto. Todo el que practica el pecado, es decir, la práctica permanente del pecado es señal de muerte espiritual. Ok, eso lo dice también Pablo y lo dicen todos los apóstoles. Eso no tiene pérdida. El versículo 19, 20 y 21 es la conclusión final a la que él llega. Nosotros sabemos que estamos en el verdadero. Eso implica que hubo en las iglesias a las que él escribe testigos falsos que dijeron que Jesucristo no era el verdadero Hijo de Dios, que Jesucristo no era el verdadero Mesías, que Jesucristo no era el que estábamos esperando y empezaron a sembrar veneno y duda. Juan usa su autoridad apostólica para decir, nosotros estamos en el verdadero. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Importante, el mundo entero está bajo el maligno. Solamente hay dos categorías de personas, solamente hay dos reinos. El reino de Dios, los que están en Cristo, el verdadero. Y el reino de Satanás, el mundo entero, bajo el maligno. Ok, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el que es verdadero? Jesucristo. Y estamos en el verdadero. No solamente tenemos que conocerlo, sino que tenemos que estar en Él, o sea, en comunión con Él, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha enviado. El conocimiento del Señor Jesucristo es la vida eterna. La comunión con el Señor Jesucristo es la salvación. Y el versículo 21 hace una advertencia. Hijitos, guárdense de los ídolos. Es decir, guárdense de adorar a un Dios que no esté enmarcado en la persona del Señor Jesucristo, porque en Él habita
toda la plenitud de Dios. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Que no tengas un Dios inventado, que no tengas un Dios acomodado, porque un Dios que sea diferente a Jesucristo es un ídolo, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero se ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Él es la imagen de Dios y el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Nadie puede conocer a Dios si no conoce a Jesucristo. Y para conocer a Dios solo necesitamos al Señor Jesucristo. El único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. Si yo tengo un Dios que ha sido manifestado de manera diferente a la persona del Señor Jesucristo, es decir, si a mí me han enseñado cosas de Dios que no están en la persona de Jesús, yo tengo un Dios falso. Y tener un Dios falso es idolatría. Por eso dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hermano, ¿cuántos dioses falsos no hay en nuestras iglesias? Pensemos, por ejemplo, en todas las veces que nos han dicho que Dios dijo que debíamos pactar con cierta suma de dinero para obtener un milagro o para obtener una bendición. ¿Cristo alguna vez dijo que teníamos que darle dinero para Él bendecirnos? Luego, el Dios que demanda dinero para bendecir a su pueblo no es el Dios que ha sido revelado en el Señor Jesucristo y es idolatría. De tal manera que todos los ministerios que están centrados en el dinero, en los pactos, en la paga de cosas, inclusive en la práctica de cosas que el Señor Jesucristo no ha ordenado y no ha pedido, son religiones falsas que adoran a un Dios falso. Cuidémonos de los ídolos, porque los ídolos están en medio del pueblo de Dios. Los ídolos no son los muñecos que hicieron los católicos. Los ídolos son los dioses falsos que predican, los falsos apóstoles, los falsos ministros, dioses que no son como el Señor Jesucristo. Si nos centramos en la vida de Cristo, tenemos al Dios verdadero y tenemos la vida eterna y el conocimiento de Dios. Bueno, aquí en esta diapositiva les voy a regalar unos textos bíblicos que tienen que ver con todas las premisas de Juan para examinar nuestra vida y la vida de las demás personas para discernir si de verdad tenemos vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, por ejemplo, el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, la primera regla de evaluación es si guardamos los mandamientos. El versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y tenemos una lista aquí de versículos que afirman o confirman si de verdad somos o no somos hijos de Dios. Les dejé la lista ahí para que ustedes la revisen en sus casas más adelante. Y les dejo también una nota para que reflexionemos, dice la nota final de este curso. Si tienes muchos años en el cristianismo y por este curso no has pasado la prueba, o sea, si tú no has pasado la prueba de tener comunión con Él, no eres un caso raro, eres un religioso más. Pero hoy tienes opciones. Primera opción, puedes permanecer como un religioso que va rumbo al infierno porque no tienes comunión con Él, porque no tienes vida eterna, porque no has conocido a Dios, ni puedes amar a los hermanos como Él te amó. O puedes ir ante Dios esta misma noche y decirle la verdad, Señor, yo no te conocía, Señor, sálvame, Señor, muéstrame tu amor, porque también aprendimos por Juan que Él opera sus propósitos en nuestras vidas a través de su palabra. Así que si hay alguien de este curso que no tenía esa comunión con Dios, que no tiene comunión con la iglesia, que no tiene comunión con los apóstoles, que no había entendido quién era el Señor Jesucristo, o que tiene un Dios distorsionado, desdibujado, que no concuerda con el perfil de Cristo, con las características de Cristo, entonces hoy Dios nos ha hablado porque quiere darle a todos vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere que andemos en luz como Él es luz, que tengamos comunión los unos con los otros y que nos amemos como Él nos ha amado.